Desde que se encontraron los primeros yacimientos de petróleo en la costa caribe colombiana, alturas del Magdalena y en el piedemonte llanero, a comienzos del siglo XX, el petróleo fue visto como un símbolo de progreso y desarrollo. Sin embargo, a medida de que su explotación, producción y comercialización se expandía, también crecía su papel dentro del conflicto armado. Durante este espacio analizaremos una de las relaciones más complejas del conflicto armado en Colombia, la disputa por recursos petroleros. Un fenómeno que durante décadas ha entrelazado intereses económicos, militares y políticos, dejando profundas huellas sociales y ambientales en distintas regiones del país. En el periodo más agudo del conflicto, el petróleo fue mucho más que un recurso energético. Se transformó en un combustible para la guerra, al alcance de las guerrillas que encontraron en él una fuente de financiamiento a través de secuestros, extorsiones y sabotajes para los grupos paramilitares que lo usaron para expandir su poder territorial y para el Estado, bajo políticas de seguridad democrática que lo convirtieron en una prioridad estratégica, militarizando los territorios donde se encontraba. Óscar Parra, periodista del portal Rutas del Conflicto, un proyecto periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia, llegando a las regiones más golpeadas por la violencia y contando historias desde la voz de los sobrevivientes, nos cuenta lo siguiente sobre esta relación petróleo-conflicto armado. Estas empresas grandes petroleras tienen, digamos, como grandes capitales, históricamente como que llegan acá al país inclusive pues de la mano de capital extranjero, ¿no? Acá, por ejemplo, en Colombia, la Tropical Oil Company, por allá en la década de los 20 se instala en Barrancabermeja, y esto pues genera automáticamente unos procesos de conflicto social dificilísimos. ¿Por qué? Porque llegan normalmente a zonas donde hay una ausencia integral del Estado, ¿no? Históricamente. Entonces, o el Estado está de una manera precaria. Entonces, por ejemplo, allá en Barrancabermeja para esa época, pues era un puerto del río Magdalena, súper abandonado, y pues eso es lo que termina pasando, es que el Estado termina entregándole a la empresa petrolera, ¿no?, una serie, digamos, como de concesiones a nivel social, casi que la convierte en el Estado, especialmente en términos de seguridad. Entonces dice, pues, ustedes asumen allá prácticamente como el poder en la zona, porque pues al Estado le conviene por el ingreso de dinero. O sea, hay una cosa importantísima, es el concepto de cooptación de lo público, ¿no?, entre agentes estatales y esas empresas privadas, pues que terminan, digamos, favoreciéndose de alguna manera por el dinero que sale del negocio de la empresa. Entonces, el asunto es que eso empieza a generar tensiones. Por ejemplo, no les pagan mal a los trabajadores. Entonces, la gente sale y protesta y a la empresa no le gusta, y el Estado, ¿no?, el ejército, por ejemplo, los aparatos de seguridad del Estado, en vez de proteger a la gente, empiezan a generar unos vínculos de protecciones a la empresa, en donde las personas que están alrededor empiezan a ser vistas como enemigos, ¿no?, enemigos del Estado, enemigos del desarrollo. Zonas como Arauca, Meta y Casanare se convirtieron en el escenario en donde empresas multinacionales, el Estado y grupos armados ilegales disputan no solo el control del crudo, sino también del territorio y de las comunidades. Por esta razón buscamos comprender cómo la disputa por los hidrocarburos modeló el conflicto armado y transformó la vida de miles de colombianos. Diversos estudios y autores han abordado esta relación entre petróleo y conflicto. Por ejemplo, Angélica Redberg y Juan Diego Prieto analizan cómo los arreglos institucionales, formales e informales alrededor de la extracción petrolera influyeron en el comportamiento tanto de los actores armados ilegales como del propio Estado. Su investigación demuestra que las zonas petroleras concentran altos niveles de violencia, desplazamiento y militarización, evidenciando que el petróleo no solo atrae inversión, sino también conflicto. A comienzos del siglo XXI, políticas como el Plan Colombia o la seguridad democrática reforzaron la militarización de los territorios, priorizando la defensa de la infraestructura petrolera por encima de la misma seguridad de las comunidades. En el Meta podemos decir que la historia del petróleo está escrita junto a la del conflicto armado. Desde finales de los años 90, grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC-EP y el EPAC encontraron en la explotación petrolera una fuente clave de financiamiento.
Según informes del CITPAC, estos grupos usaron métodos como la extorsión, el control territorial y la apropiación ilegal de recursos para poder sostener su poder en la región. Aunque el ERPAC será sometido en el 2011 por la ley, igual después surgirían nuevas estructuras como los Libertadores del Bichada y el Bloque Meta que continuarían con estas actividades ilícitas. A su vez, las FARC-EP continuó con una presencia en municipios como La Macarena, Vista Hermosa y Uribe. Aún tras el debilitamiento militar por el Plan de Consolidación de La Macarena, continuaron imponiéndose mediante la extorsión y la presión a las empresas petroleras de la región. Es así como el Meta se convierte en un escenario donde paramilitares, guerrillas, disidencias y fuerza pública se encuentran y consolidan estructuras de poder político y económico sobre las rentas del petróleo y la agroindustria que afectarían en gran medida al departamento. Una convivencia silenciosa que explicaría mucho después la ausencia de ataques en el sector petrolero del Meta, a diferencia de otros departamentos como el Casanare. En respuesta, el Estado apostó por la militarización. En 2012 se implementó el plan llamado Espalda de Honor, que se supone sería una estrategia destinada a proteger la infraestructura energética de la región. Sin embargo, esta medida conllevó a efectos contradictorios. Si bien sí redujo los ataques como era su intención inicial, aumentó la distancia entre el Estado y las comunidades locales. El resultado de esto es una paz frágil, una paz negativa, en el cual el departamento del Meta todavía se puede ver el conflicto armado, ya que estos grupos se reconfiguran y las causas del conflicto aún persisten. Las comunidades rurales siguen siendo las más afectadas y siguen estando ausentes en las decisiones sobre su propio territorio. Arauca, un territorio donde el sonido del río se mezcla con el eco de los helicópteros y donde el olor a crudo convive con el miedo. Ubicado en la frontera oriental de Colombia, este departamento ha sido, desde los años 80, uno de los epicentros más duros del conflicto armado. La historia cambió cuando llegó el petróleo. Con el descubrimiento del campo Caño Limón y la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas, Arauca se convirtió en el corazón energético del país. El petróleo prometía desarrollo, progreso y empleo, pero en la práctica trajo consigo una nueva forma de dominación, la lucha por el control de sus riquezas. Las guerrillas del ELN y las FARC, los paramilitares, el ejército y las grandes empresas multinacionales comenzaron a disputar el territorio, cada uno con sus propios intereses, pero todos atraídos por la misma fuente de poder, el petróleo. El periodista Óscar Parra, de Rutas del Conflicto, lo explica así. El petróleo en Arauca no solo fue un recurso económico, sino el combustible de la violencia. Y es que desde el inicio las regalías, la contratación y la seguridad de la industria se convirtieron en un botín. Las guerrillas cobraban extorsiones y amenazaban a las compañías. Los grupos paramilitares entraron a eliminar cualquier rastro de oposición y el Estado respondió con más militares, más armas y más vigilancia. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la llamada seguridad democrática convirtió a Arauca en un laboratorio del control militar. Batallones enteros fueron desplegados para proteger el oleoducto y la infraestructura petrolera. La prioridad era clara: garantizar la producción de crudo, incluso si eso significaba poner en riesgo a las comunidades. Las carreteras se llenaron de retenes, las veredas quedaron vacías y los habitantes aprendieron a vivir bajo sospecha. En Arauca, ser campesino, sindicalista o líder social bastaba para ser señalado. Entre 2002 y 2010 se registraron más de 40.000 desplazamientos y cientos de asesinatos selectivos, muchos dirigidos contra líderes sociales y sindicales. La llegada y consolidación de empresas como Occidental Petroleum y Ecopetrol se dio bajo un modelo de alianza formal entre el Estado, la fuerza pública y el sector privado. Esta alianza priorizó la protección del oleoducto Caño Limón Coveñas por encima de la seguridad de las comunidades. En Arauca, la violencia no fue un efecto colateral, fue parte del modelo de control del territorio petrolero. Casanare, por su parte, presenta uno de los casos más críticos en la relación entre militarización, petróleo y violaciones de derechos humanos. Con la presencia de empresas como EBP Exploration, Talisman Energy y Ocensa, la región se convirtió en un enclave estratégico para la inversión petrolera internacional.
El auge del petróleo trajo consigo una nueva forma de guerra. Las comunidades campesinas denunciaron desplazamientos forzados, persecución y violaciones a los derechos humanos según el informe Casanare, exhumando el genocidio. La violencia se convirtió en una estrategia de control, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones y una vigilancia constante sobre quienes se oponían al modelo extractivo. Casanare revela la forma más extrema del modelo de justicia extractiva. Aquí, la protección de los oleoductos justificó un despliegue militar permanente que transformó la vida campesina y profundizó la desigualdad. Una especie como de criminalización a la gente que está ahí. Al principio pues eran por temas sindicales, por ejemplo en Casanare en los 90, entonces la gente decía, venga, la carretera está hecho un desastre, apenas pueden pasar los camiones que sacan el combustible, pues arreglan la carretera, entonces la gente bloqueaba la carretera y no dejaba pasar, entonces automáticamente eran señalados de guerrilleros. En tiempos más recientes por temas ambientales, entonces que la gente protesta, por ejemplo, como venga, hay un derrame de petróleo y pues básicamente el Estado lo que les dice es como, no, pues no molesten, lo importante acá es el desarrollo, que la empresa esté funcionando, que produzca dinero, y pues hay una mirada muy fuerte de criminalización, como les decía, a las comunidades que son circundantes. Esto pues ya llevamos casi 100 años de explotación petrolera en Colombia, un poquito más tal vez, y pues ha sido una constante durante todo este tiempo. El petróleo se convirtió en un eje estructural del conflicto armado colombiano, donde la seguridad del recurso se prioriza sobre la protección humana. Las empresas, el Estado y los grupos armados han tejido una red de intereses que perpetúan la violencia, mientras las comunidades locales cargan con las consecuencias. A pesar de sus diferencias, los tres departamentos comparten una misma raíz. El petróleo funcionó como el eje del conflicto armado. La militarización se convirtió en el principal mecanismo de control. Las empresas operaron en estrecha relación con actores legales e ilegales, y las comunidades quedaron atrapadas entre intereses económicos, presiones armadas y un Estado que priorizó la infraestructura petrolera sobre la seguridad humana. Arauca representa la frontera militarizada y la alianza formal entre Estado y petroleras. Meta, por su parte, muestra la reconfiguración de poderes armados y la captura institucional. Y Casanare expone el punto más alto de violencia estatal, bajo la lógica de resultados militares. Los paramilitares, como son un brazo del Estado prácticamente, ¿no? Terminan, digamos, convirtiéndose en unos aparatos de seguridad que les empiezan a ofrecer servicios de seguridad a las empresas, ¿no? Pero aparte de eso les ofrecen una guerra sucia que pues digamos es más difícil que se pueda legalizar desde el ejército. Entonces empiezan a ofrecerles, no, si resulta que hay unos miembros de la comunidad que están molestando mucho, pues no, el ejército también lo hace, pero también están los paras, ¿no? Y tienen menos control, no tienen controles estatales. Entonces empieza a formarse, digamos, un entorno muy complejo. Es una cosa que judicialmente no se ha terminado, digamos, como de aterrizar, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, el de Perenco, donde hay ya dos funcionarios que están siendo judicializados por vínculos con los paramilitares. Pero todavía siento que es una situación que no se ha terminado como de, digamos, de esclarecer, ¿sí? Es lo que me parece que yo creo que todavía le falta el nivel exactamente del compromiso de esas empresas. El caso de Perenco es más o menos evidente, hay más de 13 paramilitares de 2 bloques, inclusive hay uno de los altos directivos de la empresa que está en la JEP en este momento, que ha confesado. Hoy comprender esta relación es clave para reconstruir la memoria histórica del país y repensar el modelo de desarrollo, porque detrás de cada barril extraído hay una historia de resistencia, pérdida y desigualdad. Este es un llamado a mirar más allá del petróleo y a reconocer el costo humano de la disputa por los recursos petroleros.